Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión veremos la economía y la sociedad del siglo XIX. Vamos a ello. Comenzamos por la Revolución Industrial. La Revolución Industrial tuvo su origen en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. En España llegó un poco más tarde, llegó en el siglo XIX. Las fábricas se concentraron principalmente en el norte de España, en Cataluña y País Vasco. Todos los talleres que conocíamos artesanales pues fueron sustituidos por fábricas donde los obreros ya trabajaban con máquinas, empezaba a producir todo en mayor cantidad. En esta época, en la de la Revolución Industrial, se inventó la máquina de vapor y se utilizó una nueva fuente de energía que hasta ahora no se estaba utilizando, como era el carbón, ya lo conocéis todos. Del mismo modo, se inventaron el ferrocarril y el barco de vapor. Se podía transportar muchas más personas que hasta el momento y las mercancías, muy importantes, recorriendo más distancia en mucho menos tiempo. Del mismo modo, se desarrolló la industria textil y siderurgia. Se fabricaban tejidos a alta velocidad y acero de muy buena calidad. Esto provocó, como os habréis dado cuenta, de muchos cambios económicos y sociales. Se pasó de una sociedad basada en la agricultura a otra fundamentada en la industria. Ahora todo dependía de la industria. Como veis, los altos hornos en las fábricas, las condiciones de seguridad no eran las más adecuadas, pero estamos comenzando una nueva época y esto era el futuro. Se inventó el ferrocarril, como veis, se podía transportar mucha más mercancía, mucho más rápido y a distancias mucho más largas. El barco de vapor ya se podía establecer un nuevo comercio con diferentes países sin que el mar fuera un impedimento. Como veis, los talleres textiles. Antes teníamos una persona con una sola máquina que tardaba su tiempo en tejer y hacer la prenda. En este caso ahora tenemos a menos personas, muchas más máquinas que te van a producir mucha más mercancía. La sociedad durante la Revolución Industrial, pues bueno, está organizada en clases sociales. Clases sociales nos referimos a grupos que se distinguen por su nivel de riqueza, por el nivel monetario que tengan. Teníamos la clase alta, que estaba formada por las personas más ricas de la sociedad, como podía ser la aristocracia y la burguesía. Luego teníamos la clase media, formada por pequeños comerciantes y empresarios y algunos profesionales, como los funcionarios, médicos, abogados, etc. Y para finalizar, una clase baja. Era la clase que tenía pocos recursos económicos y estaba formada por los campesinos y los obreros. También en esta época comienza a haber un poco de malestar por lo que dentro de los obreros, dentro de las fábricas, pues hablaban entre ellos para defender sus derechos, para mejorar su calidad de vida. Es en este momento cuando se agrupan en sindicatos. Es muy importante porque es el nacimiento de los sindicatos. Os dejo al lado en la parte derecha el anexo para que veáis la aristocracia por quién estaba formada, por los propietarios de grandes extensiones de tierras. La burguesía, ¿quiénes eran? Bueno, pues eran los dueños de las fábricas, los grandes comerciantes y los banqueros. Es el grupo social más importante de esta época. En la clase baja pues teníamos los campesinos que trabajaban en las tierras de los grandes propietarios, de los aristocracias, de los aristócratas. Y los obreros. Los obreros trabajaban en las fábricas a cambio de un salario. Sus condiciones, como nos imaginaremos, eran muy duras. Jornadas de más de 12 horas, bajo salario, viviendas muy mal acondicionadas. Los niños en esta época también trabajaban. Como veis, era un poco de locura todo esto. Veremos cómo va evolucionando y cómo se van mejorando estas condiciones a lo largo de la historia. Aquí tenemos a la burguesía en un café. Tenemos a la clase media, como podéis ver, eran los pequeños comerciantes, abogados, etc. Y las condiciones de la clase baja. Fijaos que en esta imagen pues tenemos a niños que van a trabajar, al resto de obreros, mirad en qué condiciones, siempre a las afueras de la ciudad. Nada que ver con las dos primeras fotografías. ¿Qué más podemos saber sobre el ferrocarril, uno de los inventos más importantes de esta época? Bueno, pues que en 1825 George Stephenson construyó la primera línea de ferrocarril
y se utilizó para transportar mercancías, todavía no se llevaba a pasajeros. En 1830 se inaugura en Inglaterra la línea de ferrocarril para el transporte de pasajeros. Como veis, 5 años después es cuando ya se empiezan a mover las personas en este medio de transporte. En España, como siempre, un poquito más tarde. En 1848 la primera línea de tren fue la que unía Barcelona y Mataró. Espero que os haya gustado. Hasta otra.